Y ya nomás compartimos con ustedes más sobre este tema. Hablamos de estas guías de apoyo a grupos vulnerables para la recuperación económica. Ya saludamos a Benedicto Maceo, representante país de COPI, Cooperación Internacional. Benedicto, ¿cómo estás? Buenos días, Axel, ¿cómo estamos? Edgar, perdón, Edgar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Benedicto, por este contacto y quisiéramos conocer más acerca de este trabajo que consideramos por el tema. Nos imaginamos algo sumamente importante en atención a los tiempos en los que nos encontramos. Hablamos de en un proceso de recuperación económica, muchas familias afectadas, todavía se espera mucho. ¿Qué podemos entender por estas guías? Sí, ¿qué tal? Estas guías son una caja de herramientas que nos va a permitir a las instituciones públicas, a la sociedad civil, al sector privado y también al público en general, tener una serie de herramientas a la mano que le permitan poder ir incorporándose dentro de este proceso de recuperación socioeconómica. Como saben, esta pandemia ha generado un impacto bastante importante en las familias y en las personas del país, y los grupos más vulnerables han sido todavía mucho más impactados. Y cuando hablamos de grupos vulnerables estamos hablando de mujeres, personas con discapacidad y de pueblos indígenas. Ahora, cuando hablamos de este trabajo, ¿cómo se lleva a la práctica? Porque siempre hablamos de contar con estos datos que son fundamentales para que se puedan desarrollar estos programas, estos proyectos que apunten justamente a los sectores más vulnerables, los más afectados, pero para que nosotros podamos interpretar cuál es el siguiente paso una vez que se desarrollan estos puntos que se tienen en cuenta dentro de estas guías. Sí, para aclarar primero es importante establecer que esto fue construido de una manera muy participativa. Participaron más de 30 organizaciones, instituciones públicas y grupos vulnerables dentro del proceso. La guía como tal genera una serie de instrumentos como conceptos, definiciones claves, preguntas de reflexión. Es un conjunto de recursos que incluye el marco legal, los programas existentes, estadísticas socioeconómicas y referencias para aplicar medidas socioeconómicas basadas en derechos humanos. Entonces, el siguiente paso es socializar estos instrumentos para que tanto las instituciones del Estado con competencia como también la población en general puedan hacer uso de ellas. ¿Cuánto tiempo toma elaborar este tipo de guías en atención también situación en la que nos encontramos? Porque siempre hablamos de datos que reflejen la realidad, datos que permitan también a nosotros interpretar tal vez el impacto que ha generado el COVID-19. Este trabajo es monitoreado constantemente, es actualizado. ¿Cómo se desarrolla el trabajo en campo para que podamos conocer más acerca de lo que se viene realizando? Y este trabajo inició con un acuerdo, un memorando de acuerdo de entendimiento firmado entre el PNUD y COOPI en el marco del programa de recuperación socioeconómica post-COVID que ellos vienen desarrollando a nivel global, digamos, a nivel de todo el territorio. Y nosotros lo que hicimos fue aportar este espacio para la reflexión sobre los grupos vulnerables, ¿no? Y es un proceso que se inició en septiembre y que en septiembre del año pasado y que hoy ve la luz, digamos. Fue un proceso participativo, como comentaba, pero tanto con el contexto de pandemia como por todo lo que implica este proceso de diálogo para ponernos de acuerdo, fue bastante largo, bastante arduo, pero aquí están los resultados y esperemos que realmente sea de bastante utilidad. Con esto nosotros tenemos una idea de lo que significa la situación actual, estas guías que demuestran la realidad, y cuando hablamos también de este dato o estos datos, mejor dicho, se podrá avanzar de manera significativa también en proyectos que apunten, reitero, a los sectores que de verdad necesitan. ¿Dónde uno puede conocer más? ¿Cómo pueden hacer las personas que quieran conocer más acerca de estas guías? Tal vez las autoridades que vean esta entrevista en los distintos puntos de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer para conocer más acerca de este trabajo y estas guías?
Sí, las guías están disponibles ya en la página del PNUD y están siendo circuladas también por otros medios. Las guías realmente van a poder ayudar para la toma de decisión, para la acción de programas y políticas públicas, fortalecer la participación de las personas en la situación de vulnerabilidad y brindar unas nociones para un entendimiento común de la diversidad que existe en el país, para reforzar el compromiso con la mejora de la calidad de vida de todas las personas. Por eso es sumamente importante eh, de utilizar todos los medios posibles que estén a nuestro alcance para divulgar estas guías y que puedan ser de uso común. Cuando hablamos de cajas de herramientas, nos referimos, ¿a quién nos referimos? Y debemos de decir también, por lo que veíamos, que se incluye también a los pueblos originarios, a la población en general. Sí, las guías, digamos que desarrollamos sobre 3 grupos vulnerables que fueron priorizados. Por un lado, las mujeres, por otro lado, las personas con discapacidad y nuestras comunidades indígenas. Entendíamos en ese momento que eran las 3 poblaciones que estaban siendo de manera más importante impactadas. Como saben, a nivel del país, estadísticas establecen que las mujeres a nivel microempresa, el estudio que sacó la Universidad Nacional de Asunción hace apenas unos días decía que el 36% son dirigidas por mujeres y sabemos cómo ha sido el impacto en las MIPYMES, ¿no? Los pueblos originarios que tenían que trasladarse para vender y para recolectar sus productos se vieron encerrados en sus comunidades con el temor de la pandemia. Y las personas con discapacidad por igual, o sea, son grupos que realmente de manera común están ya en situación de vulnerabilidad y que la pandemia lo que hizo fue agravar más sus condiciones. Estas guías sin duda exponen la situación real de nuestro país. Esto, ¿cómo se mide? ¿Existe un grupo de evaluadores? ¿Cómo trabaja? ¿Existe un equipo técnico que se encarga de poder realizar relevamiento de datos antes de poder presentar estas guías? Sí, así es. Hubo todo un equipo de consultores detrás y especialistas técnicos y también funcionarios públicos de las principales entidades del Senadis, del Ministerio de la Mujer, del INDI, que estuvieron involucrados dentro de este proceso, así como de otras organizaciones y de instituciones públicas, en el cual se estuvieron haciendo primero el relevamiento de los datos de las condiciones actuales, conociendo las vulnerabilidades de estas personas, identificando también estas preguntas detonadoras para ser incisivos en la respuesta, identificando nuestro marco legal, también los programas y proyectos que actualmente se están disponibles y a los cuales las personas pueden acceder. Y a partir de allí se fue construyendo todo este espacio que permitiera pues disponibilizar los recursos, pero también evidenciar las falencias. El objetivo principal es disminuir o acortar la brecha de las personas más vulnerables, del poder adquisitivo, de poder mejorar su condición de vida. Con esto se busca también contribuir en ese aspecto, ¿no? Así es, ese es el fin último, mejorar la calidad de vida de estas personas y poder apoyar al país en esa estrategia de recuperación socioeconómica y conseguir nuevamente el estatus de mejoría para la vida de cada uno. ¿Esto se desarrolló específicamente por esta situación de COVID o es algo que ya estaba dentro del programa de actividades que vienen realizando? COPI como organización nos dedicamos principalmente a la ayuda humanitaria en contextos de emergencia y al desarrollo con poblaciones vulnerables. El Sistema de Naciones Unidas tiene el mandato global de apoyar los programas de recuperación post-desastres y en el marco de la pandemia pues inició todo este proceso de la mano del PNUD y fue aunar esfuerzos, facilitar espacios de discusión y de diálogo y construir juntos este instrumento.
Benedicto, muchísimas gracias por darnos detalles de este trabajo. Nosotros vamos a estar atentos también a los siguientes o a las siguientes presentaciones que realicen en atención también al cronograma de trabajo que tengan, a los estudios que vienen realizando, algo que consideramos fundamental porque para poder avanzar se necesitan datos y estos datos certeros que también se traducen, como bien decías, en políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas. Muchísimas gracias y en tu persona también un saludo al gran plantel que trabaja para poder lograr contar con estos datos. Excelente, muchísimas gracias por el espacio, gracias por ser también voz para transmitir esto y bueno, estamos acá disponibilizando esto y esperemos que sean realmente de mucha utilidad para cada población.